¿Qué tal, amigos y compañeros de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, UVEG? De nueva cuenta, su servidor y amigo Juan Pedro Vargas Rodríguez, con la matrícula 19015150 de la licenciatura en Derecho, de la materia de Derecho Procesal 2. Me encuentro realizando este trabajo para poder aprobar el reto número 4 de la unidad número 2, juicios sumarios, juicios sumarios y especiales. Quiero decirles que mi asesor es el licenciado Daniel Abraham Fabián Aguilar y la tutora de mi carrera desde hace buen rato, la licenciada Luisa Alquiciras Terrones. En este reto número 4, ¿conoces el trámite de los juicios especiales sobre el estado de interdicción e hipotecario? Trataré de dar respuesta a este reto de esta materia en este domingo 27 de febrero del año 22. Quiero decirles que el derecho es una materia muy importante, muy interesante, que se encarga precisamente de mantener el orden en la sociedad, alejada de toda anarquía, de todo caos, porque el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento, la manifestación de la conducta del individuo. Por lo tanto, cuando alguien realiza una violación de estas normas, pues se debe de atener a las consecuencias porque un juez de control puede dictar una sentencia no grata y nada favorable en contra del infractor. Entonces, el derecho es una materia que forma parte de las ciencias sociales, como es la economía, la historia, la filosofía, la antropología, la sociología. El derecho tiene por fuente formal a la ley y a la misma jurisprudencia, que es esa sabiduría jurídica. Entonces yo siempre lo he dicho que el derecho es una especie de un árbol frondoso, muy bonito, que tiene muchas ramas. Sin embargo, la raíz del arbolito en esta expresión de esta analogía es el derecho mismo. El tronco en lo personal considero que es el derecho penal y las ramas bien pueden ser en este caso pues el mismo civil, el derecho agrario, el constitucional, el administrativo, el corporativo, el fiscal, el laboral, el internacional. Las hojas, pues con todo respeto, el juicio de amparo para mí es muy importante y el mismo derecho, en este caso, procesal. Por lo tanto, debemos de saber que el derecho civil es aquel que se encarga de las relaciones, de las controversias que aparecen entre los individuos. Es un derecho, en este caso, subjetivo, que trata del registro civil, de las actas de nacimiento, de las actas de divorcio, de las actas de defunción, pero también del registro público de la propiedad, de la familia, del patrimonio, de los mismos contratos. Entonces, el derecho civil es muy importante esta materia. El derecho procesal civil lo entiendo como el saber y conocer cuáles son las etapas, cuál es el procedimiento que se debe seguir en un litigio obvio de carácter civil y que por lo tanto nosotros podamos saber cuál es en este caso la vía sobre la cual se debe de encauzar un litigio.
La vía puede ser en este caso ordinaria, puede ser ejecutiva, puede ser sumaria y puede ser en este caso especial. Como futuro abogado siempre me interesa construir una metodología, estrategia, método o una técnica propia para el cual el día de mañana poder tratar un asunto que me presente mi cliente. Y para mí lo más importante o lo inicial es saber la materia. ¿A qué materia se ubica su problema? Luego, encontrar la vía de estas que yo he mencionado, por dónde lo voy a encauzar. Y luego este procedimiento que debo de seguir, porque son muy importantes las etapas para poder presentar la demanda en tiempo y forma, sobre todo con los requisitos que debe de llevar esta, ya sea que a mi cliente lo esté defendiendo o bien que sea una demanda a la cual tenga yo que contestar. Por eso me interesa mucho saber sobre este tipo de materia civil, este tipo de vía, para entender los juicios, es decir, las controversias, los altercados que se presentan entre las personas, entre los individuos. Los juicios pueden ser plenarios, son todos aquellos que pasan por aquellas fases, por lo menos hablamos de unas 6 fases. Sin embargo, los juicios sumarios son aquellos que presentan menos fases, no son tan formales, tan rigoristas, y son aquellos que se encuentran definidos en el artículo 745 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, en el cual obvio tiene mucho del fundamento para la materia de lo civil. Entonces hablamos en este caso de juicios que pueden ser ordinarios, que son los más comunes, los juicios especiales. En estos juicios especiales es donde se encuentran los sucesorios, que son aquellos los testamentarios y los intestamentarios, con sus 4 secciones bien definidas, saber quiénes son los herederos, saber realizar un avalúo, un inventario de la fortuna que ha dejado en este caso el fallecido, el muerto, para entendernos mejor, ¿verdad? Y encontrar la tercera etapa que radica en la administración de esos bienes, que por lo general corresponde a la persona que ha sido nombrada albacea de la herencia, para finalmente hacer una repartición y partición de la herencia. En este tipo de juicios especiales nos encontramos también con el hipotecario y nos encontramos precisamente con el juicio interdicto, que es del cual me voy a ocupar en adelante. Por lo tanto, debemos de saber que este tipo de juicios especiales tienen esa definición muy clásica, porque no pasan por todas esas etapas y por lo tanto son breves y son de una manera u otra fáciles en este caso de resolver. Hay que decirlo que los juicios de carácter sumario, ¿verdad? Que pasan por una cuestión de cuantía y que de una manera u otra también son breves, como insisto, es una rectificación de un acta de nacimiento, el pago que a veces no se le quiere hacer a un profesionista, concretamente a un abogado, algún arrendamiento, algún contrato, algún pago de alimentos. Todos ellos los podemos encauzar precisamente en este tipo de juicios sumarios. Pero bien, estos juicios especiales que les digo que pueden ser los sucesorios, ya sea el intestamentario, el hipotecario, o bien en este caso el juicio de interdicto del cual me ocupo, es muy importante. En muchas de las veces nos encontramos que una persona no tiene la capacidad o la facultad para poderse gobernar por sí misma y por lo tanto necesita de un tutor o de un curador. ¿Quién lo representará en algún litigio o simplemente ante una situación de un contrato? De entrada digo que la
interdicción la debemos de entender como esa característica propia que guardan este tipo de personas que carecen de estas facultades y que hay que decirlo, es muy necesario que tengan en este caso su tutor. Pero para ello precisamente se debe de llevar a cabo un juicio de tipo especial donde una persona realiza la demanda correspondiente para que sea declarada una persona interdicta. Y este juicio, aunque es breve, es muy interesante porque se presenta, insisto yo, con la demanda por escrito ante el tribunal correspondiente del juez competente y para ello se presentarán y desahogarán las pruebas, pueden ser documentales, pueden ser periciales, donde aparece una figura que le podemos llamar un perito en la rama de la psicología o de enfermedades mentales, que se encargue de declarar que precisamente la persona está en estado de interdicción. Entonces, se necesitan por lo menos dos aportaciones de estos científicos, vamos a llamarle, donde precisamente se declare que la persona es, en este caso, o que tiene problemas, yo insisto, con sus facultades mentales y que es incapaz de gobernarse por sí sola. Ello es para conseguir que precisamente el juez dicte sentencia del estado de interdicción que tiene en este caso la persona. En Guanajuato tenemos el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, los artículos 702, 703, 704. Solamente estos tres artículos se encargan de la cuestión del estado de interdicción. Hay que decirlo, comparado nuestro código, vamos a decir por la entidad donde me encuentro, comparado con el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, allá desde el artículo en su código, desde el 568 hasta el 588, es decir, 20 artículos en ese código de Tamaulipas son los que hacen referencia y mención al estado de interdicción. No porque sean más artículos, vamos a decir que es más importante o más completo, pero sí, sin duda alguna, es muy interesante el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas. En una sentencia por ahí que se hace mención y que logré estudiar por el interés en este caso que tengo, se logra conseguir que la persona se declare en estado de interdicción porque carece de sus facultades mentales, incluso presenta síndrome de Down que le llamamos y tiene un retraso mental. Para ello es muy importante que los psicólogos o los expertos o los peritos en enfermedades mentales sean las que se encarguen precisamente de hacer ese dictado para que el juez valore y desahogue las pruebas, en este caso, que se demuestran. Entonces, hay que decirlo, el estado de interdicción es cuando la persona no está bien de sus facultades mentales y que por lo tanto, insisto, es necesario que se le asigne, se le nombre un curador o vamos a decirle un tutor. Y de antemano queda muy claro, todo acto de tipo jurídico, vamos a llamarle este contrato, que realice una persona que se encuentre en estado de interdicción, pues de entrada no es válido, ¿no? Quiero comentarles que en un ejemplo, si una persona que está en estado de interdicción compra un auto, se me ocurre un automóvil en X cantidad de dinero, pues de inmediato su compraventa es nula, no puede ser legal porque la persona no está consciente de sus facultades. Entonces, se necesita que el tutor esté de acuerdo, por el ejemplo que estoy presentando, que
él está de acuerdo en que la persona interdicta haga la compra del automóvil al cual me refiero, porque de lo contrario queda en la nulidad. Entonces, los juicios de interdicción son importantes y son los llamados juicios especiales. Espero que con este breve video que se encuentra en mi canal de YouTube como su servidor Pedro Vargas, puedo dar cumplimiento a este reto número 4 en esta unidad número 2. Y como siempre, su amigo y servidor Pedro Vargas se despide de ustedes. Hasta la próxima. Mil gracias, amigos.